con el equipo de Karen, que la van a conocer los que están en séptimo cuando pasen octavo este otro año, Karen Gutiérrez, que ahí está Karen. Ella es la asistente social de Media. Trabajamos codo a codo, que yo ya casi la mayoría los conozco porque estuve el año pasado con ustedes en el desarrollo personal. Fuimos invitadas a un festival de neurociencia. Y en esa oportunidad, nosotros asistimos a muchas charlas que fueron muy interesantes. Ustedes aquí seguramente han escuchado que se hace mucho trabajo con Tim Marsullo, con la profesora Angélica Romero, que está allí también, que seguro que se la ubican. Se hace mucho trabajo acá con la neurociencia y hay un taller también. Entonces nosotras, con Karen a la cabeza, nos acercamos a Gonzalo Olivares, que le voy a pedir un aplauso, por favor. Gracias. Este día escuchamos una charla que él presentó, en donde, bueno, él les va a explicar con mayor detalle, trabaja investigando el cerebro de las moscas. Ustedes se podrán imaginar que eso es algo muy especial. Entonces, nos interesó mucho poder generar una instancia en donde poder traerles esa experiencia y que ustedes escucharan de primera fuente qué es lo que él hace, cómo es que él llegó a estudiar esto, por qué trabaja en esto, qué lo motivó. Y bueno, aquí lo tenemos, finalmente se pudo concretar y vamos a escucharlo súper atentos y al final vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿ya? Para que ahí puedan interactuar con él, comentarles si hay alguno aquí que esté participando del taller con Tim. Así que eso, no me voy a alargar más. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a usted. Él es neurocientífico, bueno, tú les vas a contar. Sí. Y eso, un fuerte aplauso otra vez. Muchas gracias. Oye, primero que nada, gracias a ustedes por estar aquí. Ojalá que sea más voluntario que obligado, pero vamos a ir con eso. Y gracias a Pía, a Karen y a la gente del colegio acá por recibirme. Yo les voy a dar esta charla que se llama Pequeños Cerebros, Grandes Ideas, porque lo que les quiero contar es que incluso trabajando con un pequeño insecto se pueden obtener grandes hallazgos, ¿ya? Y solo una representación de lo que es un cerebro de la mosca con todas sus neuronas coloreadas de manera artificial, pero están cada una de las neuronas del cerebro de una mosca adulta. Entonces, y voy a partir solo brevemente contarles cómo llegué a ser científico, muy breve, pero para que ustedes entiendan cómo de dónde vengo. Y yo me crié en el campo, vivía en Maipú, ¿cierto? En una parcela. Hasta los 17 años me levantaba a las 6 de la mañana a ordeñar las vacas y después me iba al colegio. Así que conozco la vida de campo bastante y después de eso, bueno, decidí que quería avanzar y parte de mi historia habla de que siempre me gustaron las cosas de naturaleza y yo creo que esa es mi vinculación un poco con lo que hago. No sé si reconocen alguno de estos nombres, ¿alguno de estos les suena conocido? ¿No? Ya. Él es Steve Irwin, que hacía El cazador de cocodrilos. De hecho, él falleció grabando con unas mantarrayas que le picaron en el pecho y murió. Ella es Jane Goodall, es una experta en el estudio de comportamiento de primates y es famosa porque su trabajo hizo visualizar que los primates como los gorilas y los chimpancés tenían unos comportamientos demasiado interesantes y que podían ser muy importantes de estudiar. Él sí que es muy antiguo, pero él tenía los primeros documentales que yo veía, que se llama Jacques Cousteau, que eran en general cosas marinas, ¿cierto? Y él es David Attenborough, que trabaja en estos documentales que ahora todavía se muestran en plataformas como Netflix y todo, que para mí él es uno de los ídolos. Está súper viejito y aún así sigue haciendo documentales, pero siempre ligado a la naturaleza. Yo creo que tiene que ver principalmente porque me crié en el campo lleno de vacas, gallinas, caballos y toda esa cosa que me hacía como natural el pensar de que el ambiente era algo importante para mí. Y
terminé el colegio y decidí que quería estudiar algo. Y siempre me pareció que estudiar medicina era la carrera de la vida porque, no sé, era de investigación, cosas con los pacientes, y en eso me fui dando cuenta de que yo no tengo habilidades para trabajar con pacientes. Veo una gota de sangre y me desmayo aquí mismo. Así que, por favor, si ustedes tienen alguna herida, no me la muestren porque me voy a desmayar, ¿cierto? Aquí. Y la otra cosa tenía que ver que no me dio el puntaje. Yo postulé pensando que iba a obtener el puntaje suficiente, no llegué, pero justo tuve una conversa con la tía de un amigo que me dijo, ¿sabes qué? Hay una carrera en la cual tú puedes investigar, pero no eres médico. ¿Cuál es esa carrera? Bioquímica. Yo era la primera vez que escuchaba bioquímica, quizá a ustedes les suena porque alguna vez han ido al médico y les dicen tiene que hacerse un perfil bioquímico, que es una serie de muestras de sangre que te miden los lípidos, varias cosas. Bueno, esa es una de las áreas que tiene esa carrera, pero principalmente tiene un área de investigación. Y ahí entré a estudiar, ¿cierto? Bioquímica en la Universidad Católica, y ahí me fui desarrollando. Pero lo que les quiero contar es que yo no soy solo científico, me encanta la pichanga desde cabros chicos. Soy pésimo, soy un defensa lateral bastante tieso, pero tengo una habilidad que corro como nunca y he jugado en todas las partes en que he estado. Desde en los laboratorios, todos estos son investigadores con los que yo trabajaba inicialmente cuando estaba estudiando en la universidad. Esto cuando ya yo terminé la carrera de bioquímica, y hay varias formas de seguir en esta carrera. Una es que te vas al mundo laboral inmediatamente profesional, y hay otras que sigues estudiando, y yo decidí eso. Y para eso me puse a estudiar un doctorado, que es como volver a tomar clases, pero con un nivel súper exigente y súper acotado de las cosas que tú quieres hacer. Y hice el doctorado, y posteriormente uno hace el doctorado y obtiene este como grado de ser doctor en ciencias, ¿cierto? No soy médico, y posteriormente me fui a Estados Unidos, y en Estados Unidos uno se va a hacer como un trabajo específico de investigación que se llama postdoctorado, y ahí estuve 5 años y también jugué fútbol allá, ¿cierto? Esos eran los amigos entre multinacionales de los que hacía, pero para que ustedes cachen que soy más que un nerd, soy un nerd que además hace deporte al menos, ¿cierto? Allá jugando voleibol también es otro de los deportes que me encanta, y en eso soy un poquito mejor. Entonces, solo acá les muestro que tuve la suerte de llegar a esta universidad que es una de las mejores del mundo, que se llama la Universidad de Stanford, y este es solo el campus de la universidad, para que vean. Es una ciudad. Yo nunca había pensado que uno podía estar en un lugar tan increíble. Todo esto es la universidad. Yo jugaba voleibol acá en el pasto, jugaba las pichangas en las canchas que están acá. Mi laboratorio estaba por acá, ¿cierto? Ahí. Es una ciudad que es universidad. Es increíble. Adentro hay policía, hay bomberos, hay supermercado, hay buses. Uno se desplaza en buses que son de la misma universidad, pero divertido. Pero para que ustedes cachen que uno la puede hacer. Dale. ¿Se puede vivir allá? Sí. Yo no vivía acá porque en general los que viven acá y en general viven en los alrededores son estudiantes, y yo no estaba estudiando. De hecho, yo estaba desarrollando un proyecto de investigación. Pero si tú eres estudiante, puedes ir ahí y todo. Y de ahí yo retorné a Chile y me fui a trabajar a la Universidad de Chile. Yo estudié siempre en la Católica y me fui a la Universidad de Chile, ¿cierto? Y empecé a trabajar con un colega y gran amigo que se llama Patricio Holguín. Y empezamos a trabajar con estas moscas, ¿cierto? Este es el laboratorio donde estábamos, y ahí yo les voy a contar algunas de las cosillas como que hacíamos y que nos interesaron. Y posteriormente yo me moví a la Universidad Mayor, no sé si la ubican. Este es un campus que está en Huechuraba, cerca del cerro, es súper bonito, es súper aislado, cuesta N llegar, hay buses de acercamiento para eso, pero este es el edificio donde estoy yo, ¿cierto? En el 3er piso, y ahí tengo mi laboratorio. Y a pesar de que no soy kinesiólogo, yo trabajo en la escuela de kinesiología. Entonces, me he visto involucrado en que, como buen deportista amateur que soy, me lesiono muchísimo, porque entre que no caliento, entre que no hay hongo al final, y siempre me lesiono, entonces siempre he recurrido a la kinesiología. Ahora entiendo un poco cómo se forman los kinesiólogos. Y es una carrera increíble, una carrera de desarrollo de trato con las personas, es una carrera de mejorar y ayudar la calidad de vida de las personas, es una carrera que te permite, incluso hay gente que hace emprendimiento, es decir, como pequeñas iniciativas que tienen un alcance o tecnológico, desarrollo de software, qué sé yo, es súper amplio, ¿ya?
Entonces, esto fue como una vista rápida de lo que he trabajado y he sido, y ahora yo les voy a dar la charla como del uso de estas moscas. Y esta es, entonces, ¿cierto? Cómo usando las moscas podemos entender algunas cosas del comportamiento. Yo no los quiero convencer de que la mosca es el modelo. Hay muchos modelos animales, ¿cierto? Para no trabajar con humanos, que primero es difícil porque hay que desarrollar metodologías súper sofisticadas. Segundo, uno no puede experimentar en gente. Eso es algo importante, ¿cierto? Entonces aparecen muchos animales en los cuales uno puede trabajar, ¿ya? Y parte de las cosas es que siempre que yo muestro la mosca, yo creo que esta es la reacción de todos ustedes. Y si yo acá hubiese podido traer, pero no me dejan, traer unas moscas, ¿cierto? Ustedes dirían, guácala, la mosca. Porque yo creo que todos nosotros, cuando yo antes de trabajar con mosca me hubieran dicho mosca, yo me imaginaba, dado que yo trabajaba en el campo, ¿cierto? Era que venía una mosca negra, grande, asquerosa. Yo digo, asquerosa, sí. Entonces, esta era la imagen que yo tenía. Unas moscas, de hecho, medias verdosas, azules, ¿cierto? Y que uno está comiendo y de repente llega esta, incluso se posa sobre tu comida y uno ahí sí que alerta. Lo que principalmente uno quiere es agarrar un matamosca y darle un suácate y eliminarla, ¿cierto? Entonces, yo comparto si es que ustedes tienen esa reacción cuando yo les digo, sí, trabajo con una mosca, pero lo que quiero es contarles que yo no trabajo con esa, sino con esta mosca, que ustedes me dirán, es la misma cosa, ¿cierto? ¿Bien? ¿No? ¿Ustedes me dicen que no? Ya, estamos perfectos entonces, vamos súper bien. Porque esta es la mosca con la que yo trabajo, que se llama Drosophila melanogaster. Melano tiene que ver con que es una pigmentación oscura y gaster es que en la guata, en el abdomen, es más oscura su pigmentación. Y droso es que le gusta el amanecer y fila, esto es que le gusta y le gusta el rocío del amanecer. Ese nombre no sé muy bien de dónde se origina, pero es una mosca que es súper distinguible. Si alguna vez ustedes han tenido fruta en su casa y se empieza a echar a perder, sobre todo los plátanos, aparecen unos bichitos chicos. Bueno, yo creo que ustedes han visto Drosophila melanogaster, ¿ya? Entonces, también se la conoce como mosca de la fruta y no sé si ustedes están... A mí como niño que me crié en el campo, la gente hablaba de la mosca de la fruta y era terrible. La mosca de la fruta dañaba la fruta, las exportaciones de Chile que en fruta son importantes, se afectaban. Entonces, mosca de la fruta, pero también se la conoce como mosca del vinagre porque lo que le gusta, y se los voy a contar ahí, es que le gusta la fruta en descomposición, no rompe la fruta. La mosca de la fruta que causa daño es porque rompe la fruta que está entera. Y ese es el problema para la gente que hace agricultura. Entonces, una pregunta obvia, ¿cierto? Es como, casi que ustedes me dirían, no me venga a insultar acá, que les pregunto por qué se llama mosca de la fruta, ¿qué creen que come? Sí, obvio. ¿Para qué lo pongo? Para que ustedes me respondan. Sí, come fruta, pero como les digo, es fruta que está en descomposición. Esta mosca va a revolotear hasta que encuentra un pedacito de fruta que está abierta y es ahí donde va a desarrollar. Sí, les voy a mostrar ahí un videito importante. Pero, pregunta al tiro, ¿cuánto mide esta drosófila? ¿Cuánto creen que mide? ¿Ah? ¿1 centímetro? No, más pequeña. 8 milímetros, más pequeña. ¿Ah? 2 centímetros, mucho más pequeña. 5 milímetros, más pequeña. Más pequeña. Entre 2 y 3, miren. Esta es una comparación para que ustedes tengan la referencia. Esa es la mosca con la que trabajo y esa es una hormiga. Son chiquititas, ¿ya? Y es sobre esta mosca que es la que yo trabajo. La mosca grande de la casa, no sé, es como 5 veces más grande que esta y los moscardones son más gordos, son más grandes. Entonces, bastante pequeñita y esa es una de las gracias, porque podemos trabajar con gran cantidad en un espacio bien pequeñito y yo les voy a mostrar más o menos cómo se trabaja con esta mosca. ¿Y cómo trabajo yo? Tenemos estos microscopios, ¿cierto? Una iluminación. Acá tenemos esto que es una plaquita que lo que tira es un gas. Y la gracia de esta mosca es que nosotros la anestesiamos con CO2. Y no sé si les suena el CO2, pero cada vez que expiramos, botamos CO2. Ese es uno de los gases producto de que estamos vivos, ¿cierto? Que hay una conversión. Bueno, ese CO2 lo tenemos en unos tanques y acá, por esa manguera, llega el CO2, se pone acá y se anestesian.
Otra de las super herramientas con las que yo trabajo son estos, son unos pinceles. Los mismos que usamos para pintar. ¿Por qué? Porque yo necesito manipular esta mosca, moverla, pero ser gentil con ella. Si es tan pequeñita que si yo la corro con el dedo, lo más probable es que le corte una pata, una ala, se las rompo y todo. Entonces son bien pequeñitas. Las hacemos crecer en estos tubitos o en estas botellas. Y ustedes ven acá que hay unos puntitos, ¿cierto? Y acá hay una cuestión que es como café. Esa es la comida que yo les doy a esta mosca. Y adivinen qué tiene esa comida. Ustedes están en lo correcto, que debería ser fruta, pero en el laboratorio, para ser más riguroso y poder saber exactamente la receta que les damos, es una mezcla de levadura de pan, la misma que usamos, no sé si alguno de ustedes ha cocinado pan, levadura, ese polvito seco, ya, esa levadura. Chancaca, a mí me encantan las sopaipillas con chancaca, a algunos no les gusta, pero ese bloque lo derretimos, lo licuamos y le echamos además polenta, que es una especie de harina de maíz, ¿cierto? Que es muy rica cuando uno la cocina. Y esto está como un flan o una jalea porque le echamos una sustancia que se saca de las algas que se llama agar-agar. Y eso se prepara. Yo 2 veces a la semana dejo de ser científico y soy un cocinero porque me pongo con una olla y empiezo a revolver esto, mezclar los ingredientes, lo cocino 15 minutos, lo dejo enfriar, le ponemos este tapón y listo, tenemos comida fresca para dar. Entonces, ¿cómo trabajamos realmente en los laboratorios? Así. Tú tienes tu botellita o tu tubo con las moscas, ¿cierto? Que tienen esos tapones y esos tapones permiten el intercambio de los gases. Y acá tenemos como una pistolita con las cuales inyectamos este gas, ¿cierto? Y tenemos la plaquita y ustedes ven, las moscas están completamente inmóviles, no están muertas, yo las necesito vivas. Y empezáis a trabajar con tu pincel, las echas para adentro, separas, puedes distinguir quién es macho, quién es hembra, quién es alguno que tiene alguna mutación en especial, cambian a veces el color de los ojos y es así, súper simple y uno tiene muchos de estos tubitos. Esa es una de las gracias de este bicho, ¿ya? Yo en el laboratorio creo que debo tener, no sé, 200 de estos tubos que son moscas diferentes, no es que tenga la misma 200 veces. Dale. ¿Cómo sabe qué es mujer o...? Ya se los voy a mostrar exactamente cómo uno distingue, pero visualmente, y de hecho yo he tenido visitas de escolares como usted o incluso más pequeños y los hago y les enseño a distinguirlo y son súper fáciles. Y ustedes me creerán y dirán, pero obvio, pero yo tengo estudiantes incluso de doctorado, es decir, que han pasado ya su carrera universitaria y están haciendo posgrado, que les cuesta identificar machos y hembras. Entonces, ustedes tienen una capacidad que a veces me sorprende porque cuando están trabajando con este bicho, ¿cierto? Es bastante más fácil para ustedes. Y acá tenemos lo que se llama el ciclo de vida de esta mosca. Voy a pasar rápido por esta diapositiva porque tengo un video que es bien entretenido que muestra esto mismo, pero esta es la gracia. Vive en la fruta, pero en la fruta que está empezando en descomponerse, ¿cierto? Macho y hembra, que ahí vamos a ver cómo se distinguen, pero ustedes al tiro ven que el macho, ¿cierto? Tiene como el potito mucho más oscuro que la hembra. Es un poquito más pequeño el macho y tiene algunas otras características fáciles de distinguir. Van a aparearse y la hembra va a depositar unos huevitos blancos chicos muy pequeños, ¿cierto? Con 2 cachitos que le permiten como entrada de aire, ¿cierto? Sobre la fruta que está en descomposición. Y luego de 24 horas, súper rápido, va a salir una larva y esa larva va a crecer porque va a comer, se va a meter en la fruta y todo. Y después va a ser tan grande que va a ser un proceso que se llama de formar esta pupa, o como lo mismo que hacen las mariposas, este insecto hace metamorfosis. Entonces este es como el capullo, que nosotros llamamos pupa, que es una cubierta grande, que va a transformar su cuerpo de esta forma, como un gusano, una larva, ¿cierto?, a un organismo adulto completo. Y eso, en el laboratorio que nosotros las criamos entre 24 y 25 grados, se demora entre 10 y 12 días. Hacen todo esto. Desde que son un huevo hasta que vuelven a ser un adulto que puede reproducirse luego de 6 horas que salen de esta pupa, ya son fértiles y pueden aparearse. Entonces en este video lo que quiero mostrarles es una representación de lo que son las moscas, ¿cierto? Pero es el ciclo de vida, ¿cierto? Tenemos una fruta que cae, ¿cierto? Se descompone, llega la mosca, que en este caso es una mosca hembra porque no tiene el potito tan oscuro, ¿cierto? Va a llegar un macho, ¿cierto?, que después vamos a distinguir que tiene el potito más oscuro, ¿cierto? Más oscuro, y va a hacerle una danza de cortejo. Mueve las alas, copulan, ¿cierto? La hembra fertilizada va a poner esos huevos en la comida, ¿ya? Con esos cachitos,
y luego de 24 horas salen las larvas. Y esa larva lo que va a hacer es meterse en la comida y empezar a comer. Incluso va a hacer 2 veces, cambia la parte externa de su cuerpo, que es la cutícula que se llama. Y cuando alcance un tamaño suficientemente grande, que es que completó y va a dejar de comer, se va a volver en un lugar seco y va a hacer la metamorfosis completa, ¿cierto? Y ahí está lista para volver a hacer su ciclo de vida. Entonces, ya ahora que entendieron cómo es el ciclo de vida, yo les hago al tiro esta pregunta, con la que espero que alguien me diga la respuesta correcta. ¿Cuánto creen que vive esta mosca? 10 a 12 días, eso era lo que demoraba en hacer adulto, y no es eso. Un mes. 2 meses, listo, perfecto. Esta vez es la primera vez que alguien llega rápidamente. Primero porque siempre me dicen un día. No sé si habían escuchado, ¿la mosca vive un día? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien había escuchado? Ya. No tengo idea de dónde salió ese mito, porque es un mito, no hay moscas que vivan un día. Solo hay lo que he buscado para encontrar por qué hay un insecto que se llama efímera, de hecho su nombre lo dice, que vive súper poco. Y es que todo el ciclo de vida que yo les mostré tarda mucho, de hecho tarda meses, pero cuando sale el adulto no tiene sistema digestivo, no come, no puede comer. Entonces vive súper poco porque tiene solo la energía para reproducirse y hacer el ciclo de nuevo, ¿ya? Es una vida bastante triste de esos insectos, pero es su ciclo de vida, pero Drosophila, ¿cierto? Aquí llegaron rápidamente, incluso les puedo decir que 2 meses y en algunos casos 70 a 90 días pueden vivir, bastante. Pero si ustedes entienden que yo como investigador quiero trabajar con un modelo animal en los cuales yo necesito que rápidamente yo pueda entender, por ejemplo, aspectos como envejecer, eso no es tanto. Para que un ratón, por ejemplo, que hay gente que estudia ratones, envejezca, tienen que pasar 2 años. Y ese es un ratón viejo. ¿Y para qué decir nosotros que cuando envejecemos, yo ya empecé la curva de envejecimiento, pero yo todavía me creo joven, yo creo que a los 65, ahí yo creo que voy a volver acá y les voy a decir, ahora sí que soy viejo, ¿ya? Perdón si es que le dije a alguien viejo. Entonces, hasta el momento ustedes decían, oye, ya, bacán esta cuestión que viene este neurocientífico, me habla de las moscas, esta mosca que quizás vi alguna vez, pero ¿para qué me habla a mí que yo me intereso en las cosas humanas? Bueno, yo he ido aprendiendo que no somos tan distintos que una mosca, ¿ya? Que la mosca tiene algunas cosas bastante conservadas. El sistema digestivo, ¿cierto? Que parte desde la boca, el esófago, estómago e intestino, ¿cierto? La mosca tiene elementos bastante similares, ¿cierto? Por los cuales ella come, ingresa en la comida, tiene una especie de albergue de esta comida que es estómago y desde ahí pasa al intestino. Y hay gente que estudia cosas del intestino para entender cómo el intestino es un tejido que se está reponiendo constantemente. Usted es su intestino que está ahora, si yo vengo en un año después, ninguna de sus células del intestino va a ser la misma que era ahora. Se cambia y la sangre es otro tejido que también cambia, ¿ya? Y esas células que reponen constantemente estos tejidos están presentes también en la mosca. Tenemos una organización bastante similar. Cabeza, ¿cierto? Unida por un cuello a un tronco y ese tronco el abdomen, las extremidades. La mosca también tiene una cabeza donde está albergado incluso el sistema nervioso, ¿cierto? Un cuello muy pequeñito, un abdomen, o sea, un tórax y después un abdomen y de hecho del tórax salen las extremidades, ¿ya? Y un poco como yo trabajo en neurociencia, la parte del sistema nervioso, ¿cierto? Este tejido y este órgano y este sistema que controla muchos de los aspectos que nos permiten desenvolvernos en el ambiente, ¿cierto? Este sistema nervioso que está alojado acá en un cerebro, en el cráneo, ¿cierto? En la cabeza, con un eje de neuronas y axones que se esparcen a lo largo de todo el tejido. En la mosca hay algo muy parecido. El cerebro está alojado acá en la cabeza y desde ahí se proyectan nervios que van a controlar distintos aspectos de la mosca. De hecho, hay nervios que llegan a los bordes de las alas y si uno hace como un zoom de estas moscas, tiene muchos pelos. Y eso yo creo que hay gente que le produce como el asco de acercarse a esta. Pero cada pelo está conectado a una neurona. ¿Y qué hace eso? Significa que cada vez que hay una perturbación, ¿cierto? Que puede ser cuando uno va y hace así, perturba el aire, eso mueve estos pelitos y ese pelito genera una señal. Es como tocar el timbre y decir, aquí pasó algo, ¿ya? Y este cerebro en el cual yo trabajo, ¿cierto? Es un cerebro infinitamente pequeño. Aquí tienen como una escala, ¿cierto? De lo que sería un cerebro humano. Un cerebro de ratón, que hay mucha gente que estudia neurociencia en ratón, y ese punto ínfimo sería
un cerebro de mosca que es como 1/4 de milímetro. Ese es el tamaño. Si ustedes tienen 1 milímetro en una regla, ¿cierto? Una de las rayitas pequeñas, es 1/4 de esa distancia. Y ese cerebro nosotros trabajamos, tomamos estas moscas, lo podemos disectar, ¿cierto? Y es un cerebro pequeñito, pero que tiene hartas neuronas. Esta es la representación, ¿cierto? Que ustedes veían del cerebro de una mosca, en este caso la mosca adulta, esa mosca que ya vuela. Y este cerebro tiene aproximadamente 100.000 neuronas, que es 1.000.000 de veces menos el número de neuronas que tenemos nosotros, ¿ya? Pero sin embargo, con esas suficientes neuronas, tienen muchas de las neuronas que se comparten con nosotros, las neuronas que nos ayudan a movernos, que nos ayudan a responder a ciertos estrés, están conservadas en este insecto. Y cada una de esas neuronas, ¿cierto?, se conecta con otra y establecen 100 millones de conexiones en total. Es decir, están súper conectadas formando como una red. Y ese cerebro le va a permitir a la mosca comportarse, es decir, interactuar, reaccionar con el ambiente y va a responder a distintas cosas. La mosca, yo les voy a mostrar algunos ejemplos, tiene el comportamiento de agresión, de agresividad. Son adictas, uno las puede estudiar, el concepto de adicción a drogas, por ejemplo, y se desarrollan, es decir, esta mosca va a necesitar consumir más de esa droga, se le genera el síndrome de abstinencia si tú les dejas la droga. Duermen, y a pesar de que no tienen párpados, pero duermen porque se ponen en una posición de descanso, ¿cierto? Sufren aspectos como el aislamiento social, que es parecido a lo que vimos, yo digo, en pandemia. Bueno, tienen ese cortejo que lo vimos en el video, el ciclo circadiano, que es este ciclo que día y noche todos nosotros tendemos a comportarnos de la misma manera. Algunos extendemos más la noche, pero en general dormimos en la noche, ¿cierto? Y eso es una conducta que está estudiada. Y hay premios Nobel asociados a esto, alimentación y consumo de alcohol. Entonces aquí vamos a ver brevemente algunos ejemplos, ¿cierto? Y cuando les digo dormir, ¿cierto? La mosca duerme. Y acá este es como un gráfico que solo muestra que las horas de dormir que tenemos, por ejemplo, los humanos cuando somos bebés, son 16 horas de sueño. Yo creo que todos nos hemos fijado en los bebés que pasan harto rato durmiendo, ¿cierto? Y es parte de su desarrollo, es algo normal, ¿cierto? Y después nosotros vamos a ir creciendo y vamos a dormir idealmente, y les recomiendo que lo traten de hacer, 8 horas al menos debería ser el tiempo de dormir, ¿ya? ¿Y por qué dormir? Es un poco misterioso, pero sirve mucho para que los aprendizajes durante el día sean reforzados y consolidados, ¿cierto? Se produce una limpieza de todo lo que es el mecanismo. Cuando un cerebro está funcionando, está generando especies de desechos celulares, y ese desecho celular se limpia durante la noche. Entonces, por eso es parte importante dormir. Y acá les muestro, humanos dormimos en adultos aproximadamente 8 horas, y la mosca duerme 10 horas. Si uno suma todas las etapas del día en la cual la mosca está quieta, no haciendo nada, que son parte de su comportamiento de sueño, suman 10 horas. Imagínense, un insecto bien pequeñito que duerme eso. Y como tal, uno puede alterarles el sueño. Lo mismo que quizás les puede pasar, no sé si toman café, pero ustedes saben qué pasa cuando uno toma café. ¿Qué pasa? Se activa, ¿cierto? ¿Porque el mecanismo? Ya, ahí está equivocado. No quita el cansancio. Evita que tu cuerpo quiera ir a dormirse, pero sigue igual de cansado. Uno cree que está menos cansado, pero es porque solamente está ahí saltándote. Hay un proceso que es este ciclo día-noche que te está empujando todo el rato a dormirte cuando empieza la tarde. Pero como ustedes y yo usamos aparatos y todo, recibimos luz muy tarde. Y eso es lo que nos mantiene activos, ¿ya? Y la cafeína hace algo parecido. Entonces, sí, la cafeína activa. Y esto solo muestra que si a una mosca le das cafeína pura, que es la molécula que está contenida en el café, ¿cierto?, en dosis distintas, es decir, lo que está contenido en un café expreso, 2 cafés expresos o 5 cafés expresos, ¿cierto? Y ustedes ven, el tiempo que normalmente duerme son 700 minutos, y ustedes ven que a medida que le vaya echando más cafeína a estas moscas, que está disuelta en su comida, duerme, no sé, casi 200 minutos menos. Que para una vida de una mosca es demasiado, es súper relevante. Entonces, y esa mosca, si tú la expones y le haces test de memoria y cosas así, ¿cómo le va? Mal, pues. No muy distinto como les va a ustedes cuando duermen poco, ¿cierto? Que van a estar más, menos alerta y cosas así. Otro
y lo simbolizo acá, el consumo de alcohol. Ustedes saben, el consumo de alcohol tiene consecuencias dependiendo de las dosis, ¿cierto? Causa ciertos problemas que parte con una desinhibición, es decir, como esta elocuencia, ¿cierto? Parte con pérdida del equilibrio, pero llega a estados extremos en los cuales produce lo que es la sedación y como el aspecto de estar como inerte, ¿cierto? Y estaba simbolizado, ¿cierto?, con ese video. Consejo, porfa, no lleguen a estos estados porque es terrible. Eviten el consumo de alcohol hasta lo más tardío que puedan. Pero eso. Y ustedes ven esta persona ahí simbolizada que le cuesta caminar. Y adivinen qué le pasa a este bicho, po. Ahí está la mosca, está pegada en el borde del vidrio, ¿cierto? Y miren, está como lenta, está como solo tratando de limpiarse, ¿cierto? Que fue expuesta a altas dosis. Y esa no es la posición normal de una mosca, ¿ya? Esa mosca está completamente sedada con el extremo del uso del alcohol, ¿ya? Y esto es como, entonces aquí les muestro que la mosca, a pesar de ser tan pequeñita y estar acostumbrada a vivir en ambientes con etanol, porque la fermentación de la fruta produce alcohol, igual es sensible. Entonces, conocemos que ya la mosca uno puede estudiar fenómenos que explican eso, podemos encontrar genes, ¿cierto? Estas moléculas de ADN que están involucradas en el comportamiento y respuesta al alcohol, pero también hay fenómenos del ambiente donde el cual la mosca vive, ¿cierto? En los cuales podrían dar cuenta de por qué hay consumo de alcohol, y esto le llamamos las experiencias sociales, es decir, desenvolverse con otros o en experiencias con otros. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol? Y acá les muestro solo brevemente este ejemplo. Ese es un macho que va a ser enfrentado a una hembra que acaba de copular. Es decir, la hembra una vez que copula va a rechazar al macho. Entonces, ¿qué le pasa a este macho? ¿Qué creen que le pasa a este macho, su corazoncito, que tiene corazón? Ya, esto es súper humano de mi parte, pero se le rompe el corazón porque va a tratar de ir a cortejar a esa hembra y esa hembra lo va a rechazar. ¿Y qué creen ustedes que es el consumo de alcohol de este macho? Si yo le digo, ¿te ofrezco agua o te ofrezco etanol, que es el alcohol? ¿Qué creen que hace? Esa mosca va a ir a preferir tomar mucho más alcohol. Y este es el gráfico. En azul, ¿cierto? El que es rechazado tiene mayor preferencia a consumir alcohol que la mosca que pudo aparearse. ¿Cachen la diferencia? Es como, esta casi no busca el alcohol y esa lo busca mucho. ¿Cuál es la razón? Nosotros lo vemos desde el punto de vista humano, que es el rechazo y que hay que como que olvidar. Nada que ver. Esta mosca tiene un instinto por alguna razón que todavía no se entiende, pero su preferencia a consumir esta sustancia, ¿cierto?, que le produce ciertas alteraciones a su sistema nervioso, es más preferido. ¿Qué pasó? Como también en este contexto de nuestra interacción con otro en pandemia. ¿Qué nos pasó en pandemia? Estábamos aislados, ¿cierto? O en general nos confinaron y nos separaron y podíamos con dificultad ir a ver a otras personas. Bueno, en mosca también se ha estudiado el efecto de lo que se llama aislamiento social, es decir, estar aislado de tu contacto con los otros. ¿En qué le pasa a la mosca? Y esto es un experimento súper simple de hacer. Uno cría normalmente las moscas en un contexto que está con otras. Entonces uno puede tener un grupo experimental, ¿cierto? Que es un tubito en que hay moscas, en este caso son 25, da lo mismo. O 25 tubos en los cuales hay solo una mosca por tubo. Entonces esa mosca está completamente aislada y uno lo puede dejar solo 5 días de vivir aislada o en grupo y uno le pregunta a la mosca cosas. Si yo le pregunto a la mosca cuánto duerme esta y esa, ¿cuál creen ustedes que podría ser el resultado de lo que duermen esta respecto de esta? ¿Duermen más? Cuando ustedes están ansiosos y estresados, duermen menos, ¿cierto? Como que el sueño está alterado y una como ansiedad, ¿cierto? Bueno, eso es lo que le pasa a la mosca. Las moscas que estaban aisladas, que desarrollaban aspectos de ansiedad, dormían bastante menos, duermen, no sé, como 100 minutos menos aproximadamente, incluso más. Entonces, similar a lo que uno podría pensar, el sueño se les altera cuando están en un contexto de aislamiento, que son algunas de las cosas que vimos en pandemia, ¿cierto? Alteraciones del comportamiento del sueño. Si yo le pregunto cuánto come la mosca,
En general, cuando hay ansiedad, el apetito se afecta. Y hay una respuesta que es como de querer comer más, como la ansiedad, ¿cierto? Y bueno, ustedes ven ahí que la mosca que vivió sola durante solo 5 días cambia el consumo de comida. Se vuelve ansiosa y come, ¿cierto? De alguna manera hay una respuesta de querer alimentarse como una fuente nutricional, pero de alguna manera algo que está afectando ese sistema nervioso. Y aquí ya estamos llegando casi al final de la charla para que no se espanten, pero acá hay un experimento que es la manera en que nosotros estudiamos el comportamiento de cómo se mueven las moscas. Y es un experimento súper sencillo. Uno pone moscas en un tubito vacío, en este caso no hay comida. Abajo uno le pone una esponja porque aquí vamos a azotarlo, ¿cierto? Vamos a tomar estos tubos, los vamos a agitar, de manera que todas las moscas lleguen al fondo del tubo. La mosca tiene un instinto de subir. No sé si a ustedes les suena que cada vez que uno se acerca a la mosca, vuela en general hacia arriba, nunca va a volar hacia abajo. Es un comportamiento que tiene que se llama geotaxia, es decir, la atracción por la tierra, pero negativa. ¿Cierto? Está la fuerza de gravedad que apunta hacia abajo, ¿cierto? Y que nos tira hacia el centro de la Tierra, y ellas van en contra, pero eso es negativa, ¿ya? Y ese comportamiento uno lo estudia, ¿cierto? Entonces toma estas moscas, las agita, y luego de agitarlas deja que ellas suban caminando. En este caso no van volando, van caminando por el borde del tubo. Y la gracia es que dependiendo de sus condiciones hay algunas que en general no llegan hasta la parte más superior del tubo y así uno puede medir. Y ese es un experimento que ustedes pueden fácilmente realizar, ¿cierto? Y uno evalúa cuánto mide. Entonces, si yo tengo moscas que las envejezco, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la mosca iba envejeciendo? Y tengo moscas, tanto machos como hembras, en colores distintos, ¿cierto? Y tomamos moscas a los 7 días, es decir, una semana, y evaluamos la escalada, saca un número, da lo mismo. Uno puede poner atrás una regla y saca en esa regla cuántos centímetros avanzó en un cierto tiempo y uno dice más o menos 3. Pero a medida que pasa el tiempo, con 2 semanas, empiezan a caminar menos, suben menos. Y así sucesivamente a medida que van envejeciendo, cuando casi llegan a un mes, ya escalan cercano a casi la mitad. Es decir, al igual que los abuelitos que nosotros vemos que les cuesta caminar porque es una cosa de un deterioro normal, a algunos se les acelera por algunas enfermedades u otras no, pero hay una tendencia a moverse menos. Y la mosca no es tan distinta a eso, y eso es un sistema tanto nervioso como muscular que se va a deteriorar, ¿cierto? Y finalmente, lo que voy a terminar ahora es con este comportamiento, ¿cierto? Que yo les voy a mostrar un par de imágenes acá y ustedes rápidamente me van a decir qué comportamiento es el que yo quiero ejemplificar. ¿Qué comportamiento creen que estoy representando ahí? ¿Cierto? Agresividad. La mosca también tiene comportamiento de agresividad. La agresividad es un comportamiento que está evolutivamente conservado. Las razones en los animales principalmente tienen que ver ¿por qué creen que los animales pelean en general? Comida, ¿sí? Supervivencia, ¿cierto? ¿Perdón? Aparearse, ¿cierto? La búsqueda de parejas, territorio, todo eso influye que los animales tienen este comportamiento como de ocupar el territorio y para eso se pelean, ¿cierto? Y adivinen que el bicho que trabajo yo, ¿qué le pasa? Es agresivo. Y acá les voy a mostrar un video que está hecho en cámara lenta. Estos son 2 machos que están en una pequeña plataforma en los cuales hay un poquito de comida. Y vamos a ver que ustedes dirán, oye, pero 2 moscas peleando no pasa nada. Pero si uno lo ve a escala mosca, van a ver lo que les va a pasar. Miren. O sea, miren cómo se agarran. De hecho, no sé si se han fijado, pero ahí están las alas de esas y se golpean en las alas, porque si un macho le daña las alas al otro, lo más probable es que ese macho que tiene la ala dañada ya tiene un impedimento o para volar, usan las alas para cortejar a la hembra, entonces le está afectando directamente uno de sus órganos importantes y este macho está peleando por un territorio, en este caso donde está la comida. Entonces, hay muchos de los comportamientos que se ha estudiado en la mosca de por qué se gatillan estos fenómenos y todo, y que algunas cosas están conservadas y vienen dadas por este funcionamiento del sistema nervioso, ¿cierto? De manera que no es tan diferente, creo yo. Entonces, vuelvo a esta imagen, ¿cierto? Ya para cerrar. Entonces, les mostré algo, que estudiando este bichito tan pequeño,
uno puede obtener información de alguno de estos comportamientos. Y sobre eso uno se puede hacer distintas preguntas. ¿Qué genes, qué cosas ambientales gatillan eso? ¿Se pueden modelar enfermedades de humanos? Sí, también se hacen experimentos de eso. Yo trabajo en Parkinson, por ejemplo, pero no les quise mostrar nada de eso. Entonces, hasta aquí llega esta charla y quedo listo para que, si ustedes tienen preguntas, las hagan. Dale, vamos. ¿En qué postura duerme la mosca? Súper buena. Yo te devuelvo la pregunta, ¿cómo crees que duerme? ¿O quién me diría, cómo creen que duerme una mosca? Perfecto. Esa es la postura. La mosca normalmente está posicionada, ¿cierto?, con una estructura como más erguida. Lo que hace es acercarse más al suelo, es decir, como flectar un poco más las piernas y queda en un estado inmóvil. Y ese estado inmóvil lo que se ha estudiado es que cuando a uno lo despiertan necesita como un estímulo fuerte, ¿cierto?, para que te despierten. Cuando estáis durmiendo, alguno que se haya quedado dormido al lado, tuvieron que pegarle un codazo, ¿cierto?, para que se despertara, ¿cierto? ¿Ya? Eso implica que lo que se llama como el umbral, cuánto necesitas que te agiten o te perturben para que te despiertes. Cuando la mosca entra en este estado como de agacharse, de estar inactiva, tú necesitas más fuerte el estímulo para despertarla para que empiece a moverse. Y eso se considera en el estudio en mosca que es un estado de sueño y sí, cambió la posición. Dale. ¿Usted qué le inspiró a estudiar en Ajá, ya. Yo había terminado... Yo estudié, cuando estudié bioquímica, trabajaba en la enfermedad de Alzheimer. Ustedes la han escuchado, ¿cierto? Esta enfermedad que a los abuelos les pasa que la memoria se va deteriorando, ya. Y para eso estudiaba en ratas, trabajaba en estudiar conceptos de Alzheimer. Después me pasé a trabajar, yo trabajé con una rana que se llama la rana africana, que es una rana que fue introducida en Chile, de hecho ahora está silvestre por problemas... Se echan la culpa, pero alguien liberó esta rana que se ocupa mucho para estudios, pero alguien la liberó. Y lamentablemente esa rana se habituó a los ambientes chilenos y es carnívora. Y se come a los anfibios chilenos y es todo un desastre. Ya. Pero yo no estudiaba su ecología, yo estudiaba cómo se desarrolla desde que es fertilizado, es decir, un huevo que se divide muchas veces y eso genera el patrón que se llama dorsal ventral, que es decir, que la panza está en el lado que llamamos ventral y todo el sistema nervioso o columna está en el lado dorsal. Eso lo estudié. Y ahí me surgió la pregunta de entender cómo esta gracia, porque ustedes ven que cuando un huevo es fertilizado es una sola célula. Y esa célula después se convierte en lo que son ustedes, un organismo completo que tiene cabeza, tiene pies, tiene extremidades que responden a... Y eso a mí me causaba una maravilla. Y la maravilla es entender cómo una célula decide qué ser posteriormente. Y eso se llama como destino de la célula. Y buscando dónde estudiar esto, me apareció un laboratorio que era el laboratorio de esa persona que estaba en Estados Unidos, ¿cierto?, que trabajaba en eso, en el sistema reproductor masculino. Los espermatozoides se forman porque las células se dividen, ¿cierto?, y van generando espermatozoides a lo largo de la vida, y se estudia porque hay unas células que se mantienen siempre y que no son espermatozoides, son antes de ser espermatozoides. Los machos de muchas especies mamíferas tenemos esas mismas células en nuestros testículos que van generando constantemente espermatozoides, a diferencia de las hembras o mujeres, ¿cierto?, en los cuales los óvulos están definidos muy tempranamente en la vida y solo van soltándose de a poco, ¿cierto?, a medida que pasa el ciclo. Y ahí empecé a estudiar la mosca porque era fácil de trabajar. Hay muchos experimentos, hay 6 premios Nobel en medicina. Si ustedes dicen, ¿cuál es el mejor premio que uno podría hacer como científico? Que te den un premio Nobel. Bueno, hay 6 de esos premios en medicina, ¿cierto?, que han sido entregados a investigadores trabajando con esta mosca. Entonces, hay harto trabajo, viene hace más de 100 años que se viene estudiando, entonces por eso como que quise estudiar este bicho y es barato de trabajar. Cuando no hay muchos recursos, a veces funciona. Dale. ¿No? ¿Cómo diferenciar? No sé si se acuerdan, pero a ver, ¿quién se acuerda? ¿Ya? ¿Sí? Y la pigmentación, el color. El macho es fácilmente porque tiene una franja mucho más oscura de eso, y es más fácil de distinguirlo, ¿cierto? Entonces, ya cuando uno se acostumbra a trabajar con este insecto, basta que uno lo mire en el microscopio, ¿cierto? Y rápidamente uno puede distinguir. Acá se ve más o menos, pero esa parte oscura, ¿cierto?, en el macho es mucho más grande que en la hembra, que son puras franjas. Y eso es fácilmente visible. Dale.
Son las moscas, hay varias de estas moscas, hay una que se llama musca doméstica, que es la mosca de la casa, y hay gente que yo sé que trabaja en eso, lo alimentan con comida de gatos, por ejemplo. Los olores de estos laboratorios son bastante más asquerosos que el mío. Hay gente que se queja de mi laboratorio porque huele como a una cervecería, porque como que tenemos levadura fermentando, igual que los panes y las cervecerías, ¿cierto? Entonces hay gente que se queja de mi laboratorio porque huele a eso, pero la gente trabaja con esa mosca grande y yo no. A mí me daría asco trabajar con ella, nunca he trabajado y voy a seguir usando mi matamosca para matar esa mosca y no la mía. Yo a la mía la dejo libre, que se coma el resto de la fruta, me da lo mismo. Creo que por allá. Dale. Espérate, que atrás, justo. Después te cuento eso, sí. Bueno. ¿Cómo es el procedimiento que hacen para, ¿cómo se dice? Para estudiar el cerebro de la... Ya, ustedes vieron que en esta diapo, ¿cierto? Uno las deposita acá, esta mosca pequeñita, y con esta lupa tú puedes trabajar y poder ver. Y yo llevo, no sé, llevo más de 15 años trabajando con esta mosca y llevo como 30 años trabajando con cosas pequeñitas. Entonces yo uso unas pinzas de relojero de precisión que se llaman. Pongo la mosca ahí y con las pinzas lo que primero hago es anestesiar a la mosca, ¿cierto? Le separo la cabeza y sobre esa cabeza yo tengo que sacarle la cutícula, que es esta cubierta grande que uno podría pensar como el cráneo para poder acceder a eso. Y ahí lo coloco en un líquido especial que la mantiene relativamente vivo y no se daña. Y esa es la manera en que podemos acceder. Y yo les puedo decir que, no sé, en sacar un cerebro de mosca me debe demorar como 30 segundos, menos de un minuto. Entonces uno puede hacer rápidamente mucho de esta disección. Y ahora le contesto al amigo, ¿cómo atrapo esta mosca? Yo no las atrapo, ¿ya? Esta ya viene trabajando hace tanto tiempo, de hecho hay lugares donde yo compro esta mosca. En Estados Unidos hay un banco de estas moscas que es un lugar gigantesco que tiene muchas miles de mutantes distintas, modificaciones, moscas transgénicas y todo, y uno las compra y con colegas uno se las intercambia. Ustedes, no sé, habrán intercambiado láminas. Yo no llego con láminas, llego con mi pack de mosca, intercambiamos mosca y pasa eso. Ustedes podrían atraparla y es parte de quizá ustedes se pueden desafiar. Pueden poner un frasco y en ese frasco ustedes pueden poner o un embudo de papel. Y abajo, en el frasco de lo que sea, pueden poner vinagre, pueden poner un plátano molido, un resto de fruta y seguro van a llegar. ¿Y por qué un embudo? Porque tiene una entrada pequeñita, entonces la mosca va a entrar por el embudo, pero después por el borde va a tratar de subir y no pueden. Y ahí ustedes van a encontrar entre ellas la mosca que yo entiendo. Espérate un poquito. Es verdad que las moscas es más fácil así matarlas, así, que así. Ya, te devuelvo la pregunta. ¿Cómo tiene orientado los ojos la mosca? Como así, si es más fácil. Pero no, yo te pregunto, ¿cómo tiene orientados los ojos? Así. Entonces, están con cierto foco hacia los lados, ¿no? Nosotros los mamíferos, como nosotros tenemos la vista fijada acá y acá somos como casi lo que se llama el punto ciego. En cambio, la mosca tiene los ojos hacia afuera. Entonces, a pesar de que tiene dos ojos, cada uno tiene muchos componentes, ¿cierto? Pero son solo dos ojos con estos como oceles que se llaman, que son cada una de estas células que están ahí, pero principalmente están hacia afuera. Entonces, te estoy respondiendo, si tú llegas así es donde más está viendo. Si llegas por arriba, la mosca no tiene esa como capacidad de ver arriba. Igual va a llegar información, pero es menos probable que le llegue la información completa. Dale. ¿Han expuesto estas moscas a otro tipo de drogas y medicamentos y cosas así? ¿Y cuáles son los efectos que le pasan? Sí. Se han expuesto a drogas de abuso como cocaína y la cocaína les produce hiperactividad a estas moscas, ¿cierto? Les produce adicción rápidamente, igual que en humanos. Les produce síndrome de abstinencia. Si una mosca que ha sido expuesta a cocaína después no quiere, se ponen ansiosas, ¿cierto? A dosis alta se mueren. Esa es una. Metanfetamina, otra droga de abuso, también las pone hiperkinéticas. Sedativos, ¿cierto? La benzodiazepina y cosas así también la deja más inerte. Entonces responde su sistema nervioso a cosas muy similares a las que respondemos nosotros y también responde a, no sé, a los insecticidas que nosotros podemos ocupar. Pero sí. Dale.
Es buena. ¿Y sabéis que la respuesta es que hay una manera? La gente siempre ha querido darle una razón al comportamiento sexual y a la orientación sexual, como explicar si hay una genética o no al respecto. Y es súper interesante porque hay debate. Hay gente que dice que es una cosa social, que es una cosa o aprendida o que es innata. Y cuando uno dice innato, ahí empieza uno, o como científico, a pensar si hay cosas genéticas, es decir, que está en su composición genética. En mosca hay un gen que se llama fruitless, que tiene un nombre. Y ese gen, los machos tienen una forma de ese gen y las hembras tienen otra forma de ese gen. Si a ustedes, y eso hace que el macho corteje a la hembra, le baila con las alas, la persigue y hace ese cortejo. Si ustedes toman a un macho y le ponen el gen, pero la forma de hembra, a un macho, lo que pasa es que los machos se cortejan a sí mismos. Y hacen lo que se llama una hilera. Son machos cortejando constantemente a una hembra. Yo no quiero decir que la homosexualidad o no venga dado por un gen, pero hay un componente genético que podría explicarse. Ese gen no está de la misma forma en humanos, así que no podríamos decir cómo es ese gen en la gente gay o no. Y hay muchos aspectos que la mosca no tiene. El aspecto social, la emotividad. Yo les mostré que la mosca bebía más alcohol porque era rechazada, pero no es porque su corazoncito amoroso esté dolido. Hay otras razones que no entendemos claramente y seguimos investigando cosas como esa, pero uno podría entender de que sí habría quizás un aspecto inherente a esos seres que los hace comportarse o orientarse y elegir una forma de vida o reproducción o lo que sea. Sobre eso, cuando se reproducen hombres salen... No se reproducen, solo hacen lo que se llama cortejo, que es decir, como el coqueteo. Eso es lo que hacen, pero no hay posibilidad de reproducción, igual que en otros animales. Allá atrás. Si no hubiera estudiado bioquímica, ¿qué otra cosa hubiera estudiado? ¿Y Bueno. qué animal, qué otro animal le gustaría estudiar? Si me hubierais preguntado cuando entré en bioquímica, yo sufrí caleta estudiando bioquímica. Porque los primeros años de las carreras, en general, tú no ves lo que crees que es tu carrera. En mi carrera me metí en harta química, porque soy bioquímico, de hecho me metí en harta química y yo ahora no, aparte de preparar algunas soluciones, no hago química, ¿cierto? Y harta matemática. Entonces, como que ahí te cuestionáis, yo venía con una trayectoria, ustedes vieron, mi trayectoria, viví toda mi vida en el campo, yo sé lacear, sé andar a caballo, sé ordeñar vaca, he matado vaca para comerla, yo cada vez que veo una vaca no veo la lindura de la vaca en el campo, yo veo un bistec, ¿ya? Para mí eso es una vaca. Perdón si ustedes consideran que linda la vaca, yo la entiendo, pero para mí, son trabajo, porque yo trabajé con las vacas, entonces no tengo ninguna afectividad. Pero si tú me decías ahí, yo decía, iba a estudiar agronomía. Tengo 5 medios hermanos, todos mayores, y los 2 más grandes estudiaron agronomía, y adivinen qué me dijeron. No estudié agronomía porque hay poca pega, no sé qué, que es súper difícil, el campo, la cacha al espada, y yo les hice caso. No estudié agronomía. Yo creo que habría sido un súper buen agrónomo. Otra, espera un poquito. Veterinaria, también no hubiera sido veterinaria, me encanta. O sea, yo les dije que sangre, pero sangre humana, yo me desmayo al tiro. Pero yo he trabajado con ratones y otros animales y la sangre de otros animales no me produce eso. Entonces podría haber sido veterinario. Pero lo malo de ser veterinario es que tienes que a veces matar a un animal o Ya, la eutanasia que se llama. Si tú le preguntas a los veterinarios de corazón, la eutanasia, que es matar a los otros animales, ¿cierto? Por una compasión, es en extremos casos, cuando el animal realmente está en sufrimiento, ¿ya? Y eso tiene que ver con que su vocación, al igual que los médicos, que su vocación es salvar las vidas, los veterinarios quieren salvar las vidas. Dale. ¿cuánto tiempo demora reproduciéndose? El cortejo. El cortejo que es más o menos el tiempo que yo les mostré acá, ¿cierto? Se demora, no sé, 1 minuto, ya es suficiente, el baile, hace una canción. Es súper difícil de poder representar, pero cada vez que agita el ala, ¿cierto? Esta produce una vibración y esa vibración a la hembra es parte de las cosas que va seleccionando, porque selecciona a los machos, no es cualquier macho el que se reproduce. Dale. ¿Cuánto tiempo le llevó esta investigación? Lo que les mostré acá, en general, no es cosas que yo haya hecho, son como para representar las cosas que hacemos. Pero yo, por ejemplo, estoy trabajando en el efecto que pasa
cuando la mosca es en las etapas tempranas del desarrollo, cuando era una larva, cuando su comida no es mucha, que es como lo que uno piensa en lugares en los cuales la nutrición es escasa. Ahora estamos viviendo en otra pandemia que es como que la comida es hiperabundante y también se puede estudiar, pero nuestra pregunta era, los organismos respondemos distintos. De hecho, yo los miro y somos todos distintos, y eso es súper bueno, y eso nos hace que frente al ambiente o a las cosas que nos rodean respondemos de manera distinta. Entonces, tomamos una población de mosca entera y la expusimos cuando eran larvas a comida muy pobre, es decir, como que quedaban con hambre todo el rato, y las analizamos después. Ese trabajo, por ejemplo, ya lo terminamos, encontramos genes y todo, pero eso tarda 2 años, por ejemplo, una investigación. A veces tienen la suerte y todo pasa rápido, pero en general son procesos que requieren resiliencia, que es decir, hacer experimentos y no te funcionan y te tenéis que frustrar, pero tenéis que superar rápidamente eso porque tenéis que volver a hacerlo, repetir, entender qué pasó, cosas malas. Sí. Dale, de ahí voy para allá. Dale. ¿Esas moscas son sangre fría o sangre caliente? Esta mosca requiere que nosotros mantengamos la temperatura para que estén en buenas condiciones. No son capaces de mantener ellas mismas por sí solas la temperatura y yo las puedo crecer. Lo más baja temperatura en que resiste esta mosca es 17 grados y tiene un comportamiento que es mucho más lenta, se reproduce mucho más lento. Todo ese ciclo que vimos desde que pone el huevo hasta que sale el adulto se alarga una semana más y todo. Entonces requiere la temperatura para vivir y no son capaces de producir su propia energía para mantener la sangre caliente como sí lo podemos hacer nosotros. No sé si habrán hecho ya una experimentación, pero una mosca que se le cortaran las alas sobrevive como al mismo tiempo o le cuesta más. En condiciones de laboratorio tenemos moscas que son mutantes de alas y que sus alas son pequeñitas y viven súper bien. Y sobre todo, si viven con otras moscas sin alas como ellas, sobreviven de manera muy parecida. Sin embargo, como pasaría en la naturaleza, si yo pongo una mosca sin alas en una población de moscas con alas, ¿qué creen que pasa? ¿A quién la depredan primero? Entonces, dependiendo del ambiente, puede ser que esa mosca tenga 0 posibilidades de sobrevivir y es parte de lo que se llama como la selección natural, que es decir, hay un ambiente que le exige a las especies que tengan ciertas capacidades que les permitan rápidamente escapar de los depredadores, reproducirse. Moscas que no tienen alas, yo creo que por ahí va también, su aspecto reproductivo se ve bastante afectado, pero no es porque sean menos fértiles, sino que parte del apareamiento se ve por este cortejo que requiere las alas, entonces eso se ve perturbado, pero ocurre. Entonces sobreviven, pero si las comparas con otras moscas tienen desventaja en ese momento. Si están solos con ellas, se las van a arreglar y uno puede mantener esas moscas vivas. Dale. No. Y si yo me preguntáis, no tengo muchas ganas todavía, porque tengo harto trabajo acá, hartas preguntas y sí, eso. Dale. Tú me decís. Sí, usted mencionó que para que una mosca macho, por así decirlo, ¿Ya? quisiera cortejar a otra mosca de su mismo sexo, podría decirse, ¿Ya? tenía que tener un gen parecido, tenía que tener el gen de la mosca hembra, ¿no? Sí. Entonces, ¿una mosca hembra puede querer cortejar a Sí. una mosca macho? Bueno, es como el experimento que han hecho. Yo les dije, para que machos cortejen machos, se les pone la forma mutante de hembra en esos machos. Y al revés, hembras que tienen la forma de macho de este gen se comportan como machos y también no buscan ellas reproducirse para ellas depositar los huevos, sino más bien es el cortejo hacia otros. Sí. Última preguntita, ¿ya? Así que para ¿Quién? Dale. poder terminar nuestra charla. Bueno. ¿Cuánto? Oh, yo ya les dije que, por ejemplo, ese proyecto de la comida de las moscas, no sé, tardó 2 años en poder tener resultados y voy a seguir trabajando en esto. Así que ustedes, si me siguen viendo, voy a seguir trabajando en la mosca.
hago algunas cosas en humanos, pero no son experimentos, sino que lo que hago preguntas en humanos, pero esta mosca es como el que me genera mayor interés. Así que eso, muchas gracias por la atención. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. No, pues nada. Gonzalo, te queremos Oh. regalar de parte de los Chuta. estudiantes, hicieron este recuerdo para Oye, ti, muchas de gracias. parte de nuestro Mi colegio. primer trofeo. También aquí un regalito por Ay, muchas gracias. tu generosidad en Oye, compartir te tu pasaste. conocimiento y la disponibilidad. Que lo abra, que lo comparta. ¿No? Muchas gracias. Ay, Tiene vinagre, chuta, sí. levadura. Es comida para mis moscas, así que no lo puedo compartir con ustedes. Bueno, solamente Oye, eso, darte muchas las gracias. gracias. Por nada. Vimos que hubo mucho interés, Sí. así que Gracias a siento, ustedes. te vamos a tener que traer de nuevo. Ya, Invitar. a ver si les cuento otra historia. Eso, Ajá. tener harta historia entretenida para Harta. conversar. Sí. Le damos un aplauso. Súper. Estupendo, muchas gracias, se pasaron. Sí.